Hola a todos, soy Inmaculada Soto, hematóloga en el Hospital Universitario Central de Asturias, y me ha correspondido comentar los aspectos más relevantes que se tocaron acerca de la PTI en el último congreso de la ISTH que tuvo lugar entre el 24 y el 28 de junio pasados en Montreal. En primer lugar, en las lecciones magistrales hubo una dedicada al ataque inmune en plaquetas con 3 ponencias. La primera, la que llevó a cabo el doctor Paolo Gresele, trató del deterioro de los megacariocitos en la PTI. Y se refirió Paolo Gresele a que se detectan en la PTI autoanticuerpos plaquetarios en la médula ósea de estos pacientes, y además de una mayor eliminación de las plaquetas ozonizadas circulantes, los autoanticuerpos plaquetarios conducen al deterioro de muchos pasos de la megacariotrombopoiesis, como diferenciación y maduración de megacariocitos, como la migración de megacariocitos desde el nicho osteoblástico al nicho vascular y formación de proplaquetas. Esto resulta en una producción alterada y ectópica de plaquetas en la médula ósea y en una menor liberación de plaquetas al torrente sanguíneo. Concluye el doctor Gresele que las inmunoglobulinas de la PTI en parte están producidas y se encuentran sobre los megacariocitos en la médula ósea de estos pacientes. La mayor parte de los pasos de la megacariopoiesis y de la trombopoiesis resultan dañados de alguna forma por algunos de estos autoanticuerpos. También existe evidencia de ataque celular inmune directo sobre los megacariocitos. Este ataque inmune en los megacariocitos contribuye de forma significativa a la trombocitopenia en los pacientes con PTI. El desarrollo completo de los mecanismos de ataque inmune que lleva al deterioro de los megacariocitos nos puede abrir nuevas aproximaciones terapéuticas. La segunda ponencia de este grupo la desarrolló Nicola Cooper y habló de nuevas dianas en la trombopenia inmune. Partió de la multifactorial patogenia de la PTI, se centró en las funciones, en las contribuciones que hacen las células B y las células T en esta patología, y las dianas terapéuticas que tenemos en primera línea son los corticoides, las inmunoglobulinas, y en segunda línea el rituximab y sobre todo los antagonistas del receptor de la trombopoyetina. Hablando del rituximab, presentó los resultados de su uso como segunda línea de tratamiento para la trombocitopenia inmune del adulto, el ensayo RITP, multicéntrico y randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que los pacientes en el brazo de rituximab alcanzan respuestas más precoces y además más duraderas que los del brazo de placebo. Presenta resultados también del fostamatinib, inhibidor de la proteína SCAI, en los que tanto desde el punto de vista de respuesta global como de respuesta estable, la diferencia resulta significativa con relación a placebo a favor de fostamatinib. También presenta los resultados de sutimlimab, que es un inhibidor de la fracción 1 del complemento en PTI crónica, donde en la fase estable del tratamiento, en la segunda fase del ensayo, se ve que los recuentos plaquetarios son más mantenidos y por encima de 100.000 plaquetas con el fármaco en estudio. Si se añade el micofenorato mofetilo a la primera línea de tratamiento, se ve que se reducen las tasas de recaída. Y con esto termina su intervención para dar paso a la tercera ponencia, que son los síndromes trombocitopénicos tras vacunación, que trató Donald Arnold. Tuvo como objetivo que pudiéramos identificar claramente los rasgos clínicos y de laboratorio entre lo que es la trombocitopenia inducida por la vacuna y la trombocitopenia asociada a la vacuna. Entonces, nos comenta que la trombocitopenia inmune inducida por la vacuna es una trombocitopenia trombótica descrita en vacunas con vector adenoviral. Lo que ocurre es que esta vacuna estimularía la producción de anticuerpos frente a factor plaquetario 4, se unirían al factor plaquetario 4 circulante y al unido a la membrana de la superficie plaquetaria. Ello provoca la activación plaquetaria mediada por el receptor Fc.
La clínica suele presentarse con trombosis y trombocitopenia y no se trata con anticoagulantes, sino con gamma-globulina intravenosa y otros medicamentos inmunosupresores. Por otra parte, la trombocitopenia inmune asociada a la vacuna se ha descrito tanto en vacunas de la COVID-19 como en el sarampión, paperas y rubeola. La vacuna lo que hace es que simula la producción de anticuerpos ante glicoproteína 2B3A y 1B9, se unen a sus receptores en la superficie plaquetaria y así las plaquetas resultan destruidas en el bazo. Su presentación clínica es de trombocitopenia y sangrado y para su tratamiento se proponen corticoides, inmunoglobulinas, análogos de trombopoyetina y fármacos inmunosupresores. Hubo un simposio satélite llevado por David Cutter que se titulaba la PTI algo más que solo un trastorno que curse con plaquetas bajas. En primer lugar, la primera charla, el doctor Tarantino sugirió un algoritmo de tratamiento para la PTI que tiene muy en cuenta las preferencias y características individuales para cada paciente, de forma que destaca la importancia de personalizar el tratamiento siempre para escoger una segunda línea. David Cutter se refiere a lo elusivo que es el concepto de PTI refractaria, pues considera que este concepto se debe de redefinir y que muchos pacientes que responden a una primera línea de tratamiento, sin embargo, no lo hacen a la segunda línea. La tercera ponencia de esta sesión corrió a cargo de Nicola Cooper, que nos presentó las causas de fatiga que se especula que dan lugar a este síntoma tan característico de la PTI, que es el cansancio, y a otro problema que parece que se relaciona con la fatiga, que es que pacientes con PTI experimentan deterioro cognitivo. Con respecto a los subcomités en inmunología plaquetaria, el que se refirió a la trombocitopenia inmune trató también temas importantes. En primer lugar, el doctor Arnold nos presentó un modelo de diagnóstico, una herramienta diagnóstica nueva para la PTI, porque parte de la cantidad de diagnóstico erróneo que tiene la PTI, lo calcula en 1 de cada 7 pacientes, está mal diagnosticado. Sin embargo, el gol estándar que tenemos ahora mismo para el diagnóstico de la PTI es meramente clínico y es la respuesta a corticoides o a gamma-globulinas a altas dosis. Él se plantea si pueden existir variables que en su conjunto puedan diseñar una herramienta predictiva de PTI, y entre estas variables considera 4: el índice de variabilidad plaquetario, el menor recuento plaquetario, el mayor volumen plaquetario medio y la historia de sangrado mayor. Parece que esta herramienta, diseñada por ellos, está siendo objeto de validación externa en Canadá por 10 clínicas en hematología. La doctora Catherine Brume habló del receptor neonatal de la AFC como diana de tratamiento para la PTI y así presentó resultados de rozanolixizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado de administración subcutánea que al unirse al receptor neonatal de la AFC pues contribuye a reducir el reciclado de la IgG y a disminuir los niveles totales de inmunoglobulina G. Efgartigimod es también un anticuerpo monoclonal humanizado, un fragmento de la FC de la IgG que tiene también afinidad por el receptor FC a pH neutro y ácido. Y otros inhibidores del receptor neonatal de la FC son el nipocalimab y batoclimab, que aún están siendo estudiados. Con respecto a las comunicaciones orales, es de interés la que presentó David Cutter acerca de resultados de eficacia y seguridad en el estudio extendido del ensayo sobre el inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton, rizalbrutinib.
Este fármaco es un inhibidor específicamente diseñado para tratar enfermedades autoinmunes. Es oral, reversible y potente inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton y no afecta a la agregación plaquetaria. En conjunto, los datos que presentó fueron extraídos del ensayo en fase 1-2, cuyo objetivo fue actualizar la información de eficacia y seguridad de rilzabrutinib en pacientes que reciben 400 miligramos 2 veces al día durante 2 años y que pasaron a extensión a largo plazo. Hasta el 21 de diciembre de 2022, 16 de 60 pacientes del estudio principal se inscribieron en el estudio de extensión a largo plazo, de los cuales el 88% lograron recuentos de plaquetas iguales o superiores a 100.000 durante esta nueva etapa del estudio. 2 pacientes requirieron medicación de rescate. Todos los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron transitorios de grado 1-2, sin que hubiera eventos ni hemorrágicos ni trombóticos, tampoco fallecimientos. Así, el autor concluye que el tratamiento continuado a largo plazo con rilzabrutinib, 400 miligramos 2 veces al día, demostró una actividad clínica duradera y sigue siendo bien tolerado para pacientes con PTI. Termino con los pósters y publicaciones, mencionando uno que se presentó sobre dosis altas de dexametasona que podrían modular la respuesta de linfocitos T en pacientes pediátricos con PTI. Otro de una niña con PTI en la que el excesivo sangrado menstrual se controló con el trombopag asociado con ácido tranexámico. Un interesante estudio sobre tromboembolismo en pacientes con trombocitopenia inmune primaria en un estudio australiano que concluye que el diagnóstico de tromboembolismo en pacientes con PTI, aunque infrecuente, tiene mucha trascendencia clínica. Y ellos identificaron que los pacientes mayores con más frecuencia de PTI secundaria y que estaban recibiendo agonistas del receptor de la trombopoyetina eran los pacientes que conllevaban mayor riesgo de tromboembolismo. Otros autores presentaron resultados de altas dosis de dexametasona como alternativa a otros tratamientos esteroideos en PTI y encontraron que las respuestas más mantenidas y globales se daban con prednisona, mientras que la metilprednisolona proporcionaba las respuestas más rápidas y después la dexametasona. Aunque respuesta sostenida era mantenida en el grupo de dexametasona a altas dosis, estos pacientes presentaron casi en el 70% de casos algún evento adverso asociado con el uso de corticoides. La asociación de agonistas del receptor de la trombopoyetina con rituximab tuvo éxito en algunos casos de PTI refractaria. Fue motivo de otro póster. Este otro habla del efecto sobre la calidad de vida de la PTI y concluye que son pacientes en los que existe afectación tanto física como mental y que sufren una pérdida de energía y problemas emocionales que les afecta a su calidad de vida. Muy interesante póster acerca de la anticoagulación en el paciente con PTI, que todos sabemos que por encima de 50.000 plaquetas nos podemos quedar relativamente tranquilos, pero en cifras menores tenemos que tener en cuenta comorbilidades, la tendencia hemorrágica, aspectos psicosociales del paciente y individualizar el tratamiento. El significado clínico de la positividad de anticuerpos antinucleares en pacientes con trombopenia inmune fue objeto de este póster, en los que, aunque encontraron que no se asociaba con severidad de los síntomas con el recuento plaquetario inicial o respuesta al tratamiento, sin embargo, la presencia de anticuerpos antinucleares indica que alguna enfermedad autoinmune está produciéndose en el paciente y que merece ser estudiada. Estos autores evaluaron la práctica local de administración de gamaglobulinas y consideran en su análisis que tienen margen de mejora para la administración de gamaglobulinas y que deben de ponerlo en común de manera que establezcan protocolos de uso de este producto. Los autores de este póster estudian las características de las plaquetas en los pacientes mayores y menores de 65 años, concluyendo que las plaquetas en los grupos de pacientes mayores de 65 parece que son menos funcionales que las de los más jóvenes.
Los niveles de complemento sérico en pacientes adultos con PTI primaria fueron objeto de este póster. Encuentran que C3C y C4 son menores que en el grupo de pacientes control, aunque no tienen correlación esto con datos ni clínicos ni de laboratorio. Esta autora china nos presenta una posible nueva diana terapéutica en la proteína SIRP-alfa porque parece que puede modular la respuesta de linfocitos T. Esta proteína se expresa al parecer en monocitos y la autora considera que puede en el futuro constituir una diana en la PTI, una diana terapéutica. Termino con dos autoras españolas que presentan sendos pósters en trombocitopenia inmune tras trasplante de médula ósea y la experiencia con fostamatinib en un solo centro. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención.